Bien, vamos a iniciar esta videoclase tratando de entender un poquito más sobre el análisis exploratorio de datos. En esta ocasión vamos a verlo desde el punto de vista tabular, siempre recordando que nuestro objetivo es aplicar el análisis descriptivo a un conjunto de datos usando una herramienta computacional. Esta herramienta computacional puede ser Scilab, puede ser R, puede ser Excel, tenemos varias opciones. No nos vamos a complicar con eso en esta videoclase, pero sí debemos saber que existen varias alternativas de herramientas computacionales que podamos usar. Siempre recordando también que esto del análisis exploratorio tiene mucho que ver con el propósito de la investigación. Es el investigador el que toma la decisión de qué variable le interesa observar. Una vez ha decidido qué variable va a observar, entonces eso determina muchas cosas, qué tipo de variable es, qué valores puede tomar, si es cualitativa, si es cuantitativa, ese tipo de cosas quedan definidas entonces por el investigador y el tipo de investigación que se va a realizar. Ahora vamos a pasar a la parte tabular. Ya hemos visto anteriormente cómo la parte gráfica es muy útil para ayudar a decidir qué tipo de comportamiento hay en una distribución o en una variable que se está observando. Veamos ahora qué pasa con el método tabular. Realmente esto de las tablas es una alternativa a tener que usar una especie de software o de herramienta computacional para realizar esto. Las herramientas computacionales actuales, las que mencioné anteriormente, hacen estas cosas de manera muy simple para el usuario. Nosotros hacemos esta explicación sencillamente por el hecho de que pudiera darse el caso que de repente no tenemos energía eléctrica y tenemos que entregar un reporte o tenemos que hacer algo, se cae el internet o no sé, cualquier cosa puede pasar. Es necesario saber entonces cómo obtener alguna información a partir de los datos. Los datos se ordenan siempre para poder usarlos y poder hacer una tabla como esta. Nosotros vemos, por ejemplo, que aquí tenemos varias observaciones. Tenemos observaciones que van numeradas desde la 1 hasta la 8 que se han denotado por X sub I. En esta tabla de frecuencias, a la par, en la primera columna, aparece la frecuencia absoluta. Quiere decir que para la observación 1 han aparecido 7 observaciones. Y así podemos ver el resto de valores para esos datos que están en XY, sus frecuencias absolutas. Pero muchas veces la frecuencia que interesa no es la absoluta, sino que es la acumulada, porque la acumulada me determina un comportamiento acumulado de los datos en toda su historia. Entonces me interesa ver la acumulada y ahí podemos ver que para la observación XY, cuando I vale 1, entonces, cuando estamos en la primera observación, independientemente que sea 1, ¿no? Aquí va en orden del 1 hasta el 8, pero en otros casos pudiera no ser 1, pudiera ser otro valor. Entonces, la frecuencia absoluta va sumando, digamos el 7, que es la primera, con el 19, que es la segunda, la absoluta la hace 26. Y así sucesivamente va sumando, al final obviamente se obtiene siempre el mismo total, porque ha sumado todas las observaciones. Y también es muy útil para tener un comportamiento o un peso, digamos, de lo que acumula cada fracción. Se calcula la frecuencia relativa, que es dividir la frecuencia absoluta de cada una de las observaciones entre el total de observaciones. Eso me genera una fracción, porque estoy dividiendo algo menor entre algo mayor, y eso siempre va a ser un número entre 0 y 1. Ese número va a ser muy pequeño si la fracción o el aporte de una parte de los datos es muy pequeña, y va a ser muy grande, digamos 0.8, 0.9, algo así, si el aporte de los datos es mucho al conjunto de datos. Entonces ese valor de frecuencia relativa realmente no solamente es un número, sino que me está dando información también acerca del aporte que hay de ese conjunto o ese grupo de datos al total. Y también se usa de manera porcentual o acumulada
como se puede ver en la siguiente o en la última columna. Entonces también aquí, esta es otra forma, digamos, de hacerlo. En este cuadrito, aquí vemos que las observaciones han cambiado un poco. Tenemos las frecuencias absolutas, tenemos las frecuencias relativas y tenemos aquí en esta última columna la frecuencia relativa porcentual, que es como les estaba mencionando. También tenemos acá abajo otra forma de poder hacerlo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solo que han cambiado las nomenclaturas. También cambiaron los valores donde comienza la variable. Y en la tabla de frecuencias, en esta última, aquí abajo, también tenemos una situación un poco parecida, ¿verdad? La nomenclatura. Esto es por qué aparecen estos diferentes tipos de tablas, porque así aparecen en los libros. En los libros aparecen de diferente manera y entonces es necesario entender, digamos, que se está hablando de lo mismo. Bien, continuamos ahora viendo algunos estadísticos descriptivos que nos ayudan a entender un poquito más acerca de los datos. Estamos hablando de manera tabular, pero estos estadísticos descriptivos también son cálculos que se realizan. Podemos hacerlo en las tablas, digamos, yo puedo tener en una columna los datos, en otra tengo la suma de ellos, y aquí puedo ir calculando ya los promedios. Por ejemplo, solo divido el total, digamos, que tengo ahí entre el número de datos sumados y eso me daría el promedio. Es muy fácil de manera tabular. Pero esta fórmula es muy útil, la que tenemos aquí al principio, está indicado, ¿verdad? Que estoy sumando la observación 1, la 2, la n, entre n valores. Eso me da el promedio y de manera, digamos, simbólica se puede escribir como está con la sumatoria. Y esto que tengo aquí es cuando yo tengo frecuencias multiplicados por valores. ¿Qué significa eso? Digamos que en las edades que yo estaba mencionando en un ejemplo anterior, en otra videoclase, yo estoy calculando promedio de edades de un grupo de estudiantes. Digamos que tengo 20 estudiantes y tengo las edades y uno me dice que tiene 20, otro me dice 21, otro me dice 19 y así voy. Entonces, pero hay varios de 20, hay varios de 21, hay varios de 19. Entonces yo puedo poner de 19, 3, de 20, 5, de 21, 7. Hago esos productos y sumo los totales y eso es lo que tengo aquí en esta fórmula, donde la F sub i me está indicando cuántos hay de los X sub i. Hago los productos y los sumo y eso también me da el promedio. Es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Es una manera, digamos, muy simple y ayuda mucho cuando se tienen repeticiones de datos. El otro concepto, aparte de la media, es el de la moda. Quizá aclarando un poquito esta imagen, yo puedo ver que cuando hablo de media, antes de hablar de moda, hablo de media, tengo diferentes observaciones y ahí puedo ver que la media es un dato que probablemente no coincida con ninguna de las estaturas. Probablemente sí, probablemente no. Algunas tal vez se pasen un poquito, otras un poquito más, otras queden muy abajo, otras un poquito, pero es una medida de lo que podía ser el conjunto de los datos. Ahora hablemos de la moda. La moda, aquí como se observa aquí abajo, podemos ver que es un valor que se repite más entre todas las observaciones. Entonces, hay varios que tienen esa misma medida, digámosle así, o estatura. Entonces, yo veo que ahí hay 3 que tienen esa misma medida y entonces, pues, eso me da una idea de que es el que más se repite. Entonces, la moda justamente se define como el que mayor frecuencia tiene del conjunto de datos. Y en esta, digamos, ilustración que tenemos acá, yo puedo ver que la moda es la que ocupa la posición más alta de la curvita. También hablamos de otro concepto que no he mencionado, pero lo voy a mencionar ahorita, lo mencioné en la página anterior, de la mediana, que divide el 50% está abajo y el 50% está sobre este valor mediano. Y
como se dice aquí abajo acerca del promedio, entonces ese promedio, mean significa promedio, median significa mediana, mode significa moda, están escritos en inglés porque también es muy frecuente encontrarlos, tanto en español como en inglés, o cuando uno hace búsquedas en Google o algo así, o Wiki, entonces igual sucede que aparecen nombres en inglés. Por eso están escritos aquí de esta manera. Identificando entonces moda, el que más se repite; mediana, el que divide las observaciones en 50 antes de ese valor y 50% después de ese valor; y el promedio, que es el promedio de los valores observados. Veamos ahora los que son percentiles y cuantiles como otra medida, digamos, del control de la variabilidad que puede haber en los datos. El cuartil divide, digamos, primero debo de ordenar los datos. Los datos tienen que estar de menor a mayor. Cuando yo los tengo ordenados de menor a mayor, entonces el primer 25%, hay un valor ahí que me deja el primer 25% abajo de él. Ese valor es el cuartil 1. El segundo 25% me genera el valor cuartil 2, me deja otro 25, pero en suma el cuartil 2 está dejando 50% abajo de él. El cuartil 3 es otro 25%, del cuartil 2 al cuartil 3 hay 25, pero abajo de todo el cuartil 3 está ya el 75%. Y como si quisiera seguir haciendo cuartil 4, por ejemplo, el cuartil 4 me dejaría el 100% debajo, ya no se usa, ya no es útil, porque todos los datos estarían abajo de ese valor. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo hacer esos cálculos y ahí están descritas las fórmulas, cómo poderlo hacer, y están las nomenclaturas. La Q que se usa es porque en inglés se usa quantile, que comienza con Q, y cuartil se usa la C, entonces puede usar, en algunos libros aparece C, en otros libros aparece Q, y entonces pongo las dos para que usted pueda identificarlos y no se confunda, están hablando de lo mismo. Entonces también aquí es donde nosotros entramos al otro detalle de que no necesariamente a veces conviene hablar de 25%, hablar de cuartiles, sino que de percentiles. Entonces comienza con el concepto, percentil es 1%. Entonces, si yo quiero hablar del percentil 25, es lo mismo que el cuartil 1. El percentil 50, es lo mismo que el cuartil 2. Y el cuartil 2 también tiene la idea de que es lo mismo que la mediana, porque me deja el 50% debajo y el 50% arriba de él. Entonces, estos son detalles que me ayudan a saber cómo poder distribuir los datos, pero siempre los datos ordenados de menor a mayor. Y ya con eso, pues ya puedo tener otro control, digamos, sobre la misma distribución de datos. Cuando hablamos de medidas de las que hemos estado hablando, de la media, la moda, la mediana, de los percentiles, de los cuantiles, todas estas entran en un concepto que se denomina medidas de posición, o también se denominan medidas de tendencia central. Pero aparte de ellas están las medidas de variación, o que me controlan qué tan distantes están los datos de los promedios. Y para ello encontramos este tipo de fórmulas de la desviación típica, o comenzamos con el concepto primario, que es la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es un indicador del grado de variabilidad que existe entre cada dato y el promedio de todos los datos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay una formulita donde yo voy sumando las diferencias que existen entre cada valor y el promedio elevado al cuadrado. Voy sumando valor 1 menos el promedio al cuadrado más valor 2 menos el promedio al cuadrado más valor, y así todos los valores, valor n menos el promedio al cuadrado. Sumo esa suma de cuadrados, me da un total, y eso lo divido entre n,
y eso me da el concepto, digamos, de varianza. ¿Qué es lo lógico de la varianza? Si todas las edades, digamos, del grupo de estudiantes fueran 20 años, 20, 20, 20, 20, 20, el promedio sería 20. Y al sacar la varianza, el valor menos el promedio elevado al cuadrado, el valor es 20 y el promedio 20 me da 0, al cuadrado 0, en todas las observaciones me daría 0, suma 0, entre 20 valores sumados me daría 0. Eso significa que no hay varianza. El valor 0 me indica que el promedio es excelente. Entonces, ¿qué pasa con los promedios? Los promedios, cuando no se da la varianza, no sirven de nada, porque no sabemos qué tan bueno es ese promedio con respecto a los datos. Pero cuando se da la varianza, entonces yo puedo decir el promedio es bueno o el promedio es malo, porque, por ejemplo, supongamos que dentro del grupo hay un estudiante de esos que se van quedando, y total que la edad va aumentando y él no ha podido salir, no ha podido pasar esa materia y tiene 50 años de edad. Y los demás, los otros, sí tienen 20, 21, 19. Cuando saco el promedio e incluyo ese que tiene 50, me va a salir un promedio 33, por decir algo. ¿Es ese promedio 33 representativo del conjunto de datos? Claro que no. ¿Cómo lo identifico? A través de la varianza. Cuando yo veo la varianza, ese valor con respecto al promedio me va a ser elevado al cuadrado, me va a ser un valor grande. Eso va a afectar, la varianza ya no va a ser 0, ni tendiente a 0, va a ser un valor 200 y algo. Entonces, yo puedo saber qué tan bueno es el promedio dependiendo del valor de la varianza. Si la varianza es grande, ¿qué es grande? Bueno, eso va a depender de la magnitud de los datos. Pero supongamos que estamos hablando de las edades y la varianza me da 120, 130, el promedio no es bueno. Si estoy hablando de datos como las edades y la varianza me da 2.7, esa varianza me está indicando que aunque no es 0, aunque fuera 7 punto y algo, no es 0, pero está tendiendo a 0. Los valores, hay variación entre los valores, puede ser que hayan más 23 que 21 o que 20, entonces eso hace que haya una variación, pero no se aleja mucho de 0, comparado con el 100 y algo que puede generar un dato externo demasiado largo o demasiada diferencia entre el resto de datos. Para eso sirve la varianza. Y la desviación estándar o desviación típica que se conoce es la raíz cuadrada de la varianza. Lo que más se usa a veces es la desviación estándar, por la forma, ¿verdad?, de que simplifica, digamos, al no tener que hacer esos cálculos que involucran la varianza. Sin embargo, no puedo saber la desviación estándar sin saber la varianza, porque es la raíz cuadrada de la varianza. Hay una pequeña variación en estas últimas dos fórmulas que tengo aquí que no dividen entre n, sino que entre n-1. Y la situación es esta. Se dice que se pierde 1 grado de libertad cuando en lugar de tener toda la población, se tiene una muestra de la población. Entonces, como no es toda la población y el conjunto de datos que tomé es una muestra, eso no me va a generar completa certidumbre para calcular tanto la varianza como la desviación. Por eso se le resta 1 al denominador y con eso se dice que se ha perdido 1 grado de libertad porque no se tiene toda la población. Aquí en este gráfico es una muestra de cómo se tiene el promedio, cómo se tienen los valores y podemos ver una variación. Y esa variación es lo que está sobre o por debajo del promedio. Y obviamente hay algunos valores ahí que son positivos y negativos y por eso es que nosotros obtenemos, digamos, para no tener que estar sumando esas desviaciones positivas y negativas, elevar al cuadrado para eliminar el efecto del signo menos.
y poder así sumar las diferencias cuadráticas y dividirlas entre el número de valores sumados y calcular así la varianza. Entonces es una manera nada más de decirlo, pero está controlando ese tipo de variación. Bien, vamos a ver ahora el concepto de asimetría. La asimetría es un indicador del grado de simetría que existe entre el conjunto de datos y el promedio. O sea que me está diciendo qué tan simétrico con respecto al promedio es la distribución de los datos. Lo normal es pensar en una curva de campana. Esa es la normal, una curvita de campana, ya todos la reconocemos. Si partimos en el centro, eso es el promedio. Entonces tenemos el promedio y tenemos una distribución simétrica alrededor del promedio, porque es un lado de la campana y el otro lado de la campana. Pero ¿qué pasa si hay asimetría? Eso significa que hay una desviación. Asimetría es un concepto como de desviación tanto a un lado como al otro del promedio. Entonces, cuando yo tengo asimetría, claro, eso es evidente en el gráfico, pero también tengo un controlador, que es este cálculo que hay que hacer, y hay diferentes formas de calcularlo. Tenemos la que calculó Fisher, la que calculó Pearson, la que calculó Boyle, la que calculó Joule. La más usada es la de Fisher, es la que nosotros vamos a usar. Es un concepto basado en una diferencia, así como la que teníamos antes, era el valor menos el promedio elevado al cuadrado, pero ahora es el valor menos el promedio elevado al cubo. Entonces, hago las sumas de las diferencias cúbicas de cada valor con el promedio y al final divido esa suma o ese total entre el número de valores sumados. Y eso lo divido entre la desviación elevada al cubo. Entonces ahí tengo lo que sería la asimetría. Y esa es la que vamos a usar. Están las otras de referencia, pero esas son la primera, la de Fisher, con respecto al promedio. La de Pearson es con respecto a la moda. La moda es el valor central y la de Boyle es la mediana y también la de Joule ocupan la mediana con diferentes formas de usar los cuartiles, pero está relacionada a la mediana. Entonces, digamos que cada uno usa un diferente controlador, el de la mediana, el de la moda, el de la media aritmética, que es el de Fisher, que es el que nosotros usamos siempre y el que vamos a usar en el curso como el representante de la simetría. Gráficamente se tendría esto. Cuando hay simetría, nosotros podemos ver aquí en esta roja que estamos hablando de la curva normal. O sea, el promedio es el que está en el centro y hay una distribución normal tanto en la derecha como en la izquierda. Cuando hay asimetría, entonces, por ejemplo, esta verdecita, entonces vemos que el coeficiente de asimetría es menor que 0. Eso significa que se va a desviar un poquito a la derecha de la parte central, y cuando el coeficiente de simetría es mayor que 0, como lo indica esta azul, entonces estaríamos hablando de que el coeficiente de simetría ha hecho que se desvíe un poquito a la izquierda del promedio, que sería el normal. Claro, estos valores, si yo tengo el normal, es fácil identificarlo, ¿verdad? El normal indica un coeficiente de asimetría 0. Es algo, así me daría un valor muy próximo a 0. Tal vez no 0, pero muy próximo. Recordemos que siempre hay algunas diferencias. En primer lugar, porque los datos a veces llevan fracciones o llevan decimales. Los factores elevados, los que se van elevando al cuadrado o al cubo, se van generando otros decimales, y al hacer las operaciones probablemente no dé exactamente 0, pero muy próximo a 0 significaría normal. Pero ya negativo o positivo, lejos de 0, entonces estaríamos hablando de que sí hay una asimetría, una forma, cualquiera de estas tres formas de simetría. Entonces eso es la simetría. También tenemos el otro concepto, que es el de kurtosis. El de kurtosis también es una medida de variabilidad o de control de la variabilidad que existe en la distribución, solo que este es más como de la forma, porque me dice qué tan
elevada es o normal, o aplanchada o achatada es la curva. Entonces, es una medida también. Hay diferentes formas de cálculo, así como lo había anteriormente, tenemos estas diferentes fórmulas y siempre esta que está aquí es la que más se usa. ¿Por qué le resta 3? Ya se ha estudiado que cuando hay, digamos, una distribución normal, la kurtosis vale 3. Entonces, o cercano a 3, próximo, muy próximo a 3. Cuando yo le resto 3 al cálculo, estoy diciendo de que si la kurtosis restándole 3 me da 0, como en el caso de la simetría, entonces es bastante normal. Y separada de 0 a la derecha o a la izquierda, entonces es o una o otro tipo de forma. ¿Cómo se identifica esto? Como se muestra en este gráfico. Mesocúrtica es la normal, digamos. Cuando yo le resto 3 y me da 0 el cálculo, entonces es mesocúrtica, es normal. Leptocúrtica es cuando yo le resto 3 y entonces me queda un valor positivo. Y platicúrtica si yo le resto 3 y me queda un valor negativo, o sea, muy achatada. Eso indican estos gráficos y ahí está entonces la explicación. Para terminar, yo solo quisiera dejarles este pensamiento. El aprendizaje no es un deporte para espectadores. Eso lo dijo Blocher y es muy interesante pensar que si yo quiero aprender algo, tengo que poner en práctica o hacer algo para aprender. En este caso, debo de aprender estadística. Así que muchas gracias y hasta la próxima.